ustedes que están hoy día con nosotros. Estamos muy contentos porque la sala está llena. Igual sabíamos que iba a estar llena porque sabemos que hay mucha gente que nos ha estado apoyando en este proyecto. Mi nombre es Patricia Koch, yo soy socia de Koch Editoras, junto a mi hermana Karina Koch, y también junto a, desde hace un poquito tiempo, a Paloma de la Torre, que está allá afuera haciendo la recepción. Así que, bueno, le agradecemos. Para nosotros como editorial es un proyecto muy importante. Habíamos sacado 3 libros para niñas y niñas, enfocados en el protagonismo de las niñas. Y hacer un libro que no es para niños, pero sí es para jóvenes y para mujeres adultas, bueno, para hombres también, ¿por qué no? Es muy importante pensando en que esas niñas que leen nuestros primeros libros luego podrán leer y podrán seguir en el camino de los derechos humanos de las mujeres. Así que muchas gracias por estar acá. Yo les voy a presentar a Esteban, perdón por no haberla presentado, mi hija está conmigo. Quería saludar especialmente a ilustradores, ilustradoras, autoras que están aquí con nosotros en un trabajo colectivo muy grande y muy arduo. Y dejar con ustedes a la persona que hace 2 o 3 meses, contra todo tiempo posible, llegó hasta mi escritorio, que no está muy lejos de todas formas, a contarme una gran idea que se le había ocurrido, que era hacer este libro con relatos de mujeres que son sus amigas, pero también mujeres de diferentes países de Latinoamérica, precisamente, y aquí voy a hacer un spoiler de lo que iba a decir, no va a ser cortito, porque es tan importante precisamente porque hace un par de años conversamos de por qué ella no era feminista. Así que es bonito saber que hoy día sí se considera feminista y hizo la misma pregunta a sus amigos. Así que la dejo con la coordinadora de este proyecto, con Verónica del Pozo. Ahora sí. Bueno, nada, muchas gracias a todas, a todos por estar aquí acompañándonos hoy día. Como decía la Tati, estamos muy emocionadas, muy contentas también por ver que hay tantas personas apoyándonos. Veo muchas caras como que me producen mucho amor, así que muy lindo eso, generar como tantos vínculos significativos. Y tener también acá tantas personas que han sido maestras y maestros en nuestros caminos, y en eso incluyo también a Lorena, que fue mi jefa y que es una gran referente para las abogadas feministas en Chile, y también a Araceli, que pese a que no nos conocíamos personalmente, vino hoy día igual a presentar el libro. Junto a otras dirigentes estudiantiles también es una gran inspiración para muchas mujeres, así que estoy muy contenta por eso, porque acá hay como una comunidad de personas que nos acompañamos en el aprendizaje, sobre todo a través del diálogo respetuoso, comprensivo, empático, compasivo también. Y creo que quizás eso es lo que mejor explica como la génesis de este proyecto, que es justamente este compartir, esta comunidad, porque a partir de esos aprendizajes es que se fue generando este trabajo que es colaborativo, que no es mi libro, es nuestro libro. Aquí hay varias de las autoras, muchas de ellas no pudieron estar porque están en otros países de Latinoamérica, pero nos están viendo por streaming, así que también las saludamos a ellas. Pero fundamentalmente este es un proyecto que es colectivo, así que en nombre de todas ellas estoy dando también estas palabras, después igual les vamos a dar un poco de tiempo para que puedan también ustedes decir algunas cosas. Y también recordar a las personas que no están aquí y que estuvieron, como a nuestro querido Pato Bustos, que tenemos una fotito de él, que se nos fue este año. Lo tenemos en el corazón. Eso, y la última mención especial para Juan Rosales, que es nuestro diseñador estrella, que no está tampoco acá porque también está viajando, pero él, pese a ser hombre, se sumó a este proyecto con mucho corazón y se puso las pilas para sacarlo en un tiempo récord, así que también le agradecemos mucho a Juan porque lo queremos mucho. Como dijo la Pati en el spoiler, yo no era feminista. De hecho, me demoré mucho en sentirme y etiquetarme como feminista. En cambio, creo que hay otras muchas mujeres aquí que fueron feministas desde muy temprano. Quizás porque desde chicas
alguien les habló del feminismo, les habló sobre la situación de las mujeres y por lo tanto se abandonaron con esa lucha desde muy temprana edad. Pero creo que en cualquier caso siempre hay factores, personas sobre todo, que influyen en que tomemos conciencia sobre la posición de subordinación en la que nos encontramos las mujeres y que nos decidamos también actuar para liberarnos y para derrocar el patriarcado. Entonces creo que esa es la pregunta que un poco generó este proyecto. ¿Cuáles fueron esos factores? ¿Cómo me hice feminista? Esa es la pregunta central de este libro. Y eso es lo que responden las autoras en sus relatos. Porque creemos que es una pregunta que es bastante importante en realidad. A veces no nos preguntamos mucho sobre estas cosas, pero creo que es muy importante por dos motivos. Primero, porque nos permite autoconocernos también y reflexionar sobre nuestra propia historia. Disculpa, pero ¿puedo interrumpir un segundito? Sí. Mira, hay bastante gente que han llegado, amigos y un grupito que pueden estar de pie y quieren entrar y no los dejan entrar. ¿Podemos? Sí, obvio. Quedo... ¿Qué pasa? Adaptación popular. Sí, está bien. Gracias. Eso, entonces la pregunta que motiva este libro, que es ¿cómo me hizo feminista? Es la pregunta central acá y que yo les decía que me parece importante preguntársela para autoconocernos, pero también porque quienes estamos en el movimiento feminista tenemos que saber sumar a otras personas a este movimiento y saber cómo a nosotras nos pasó. Creo que es muy importante para saber cómo invitamos también a otras personas a sumarse. Así que, nada, este proyecto ojalá que sirva para eso, para que otras personas se pregunten por ese camino, para que puedan tener esas reflexiones. Este no es un libro académico, no tiene pretensiones literarias tampoco, es simplemente una excusa, una herramienta pedagógica para que podamos hacernos esas reflexiones, invitar a otras y ojalá que esto pueda servir para eso. Ayer en el stand tuvimos nuestra primera venta de un ejemplar físico, porque muchos de ustedes ya lo compraron en línea, pero la chica que lo compró de regalo para su sobrina de 15 años. Y yo me preguntaba si el libro le servirá a esa niña de 15 años para hacerse esa pregunta. Espero que sí, espero también que para Amanda, Eva y bueno, todas las niñas y niñas que estamos acá, la Juana, la Elisa, nos sirva también para que ellas puedan crecer en un mundo que sea más justo y libre también. Así que esa es la invitación y me voy a robar aquí las palabras de Carmen Anthony hace un par de semanas en el ENAFEM, que nos dijo que no paremos nunca con esta lucha porque el siglo XXI es de las mujeres. Así que muchas gracias a todos. Bueno, el plástico tuvo que salir. Eso tuvo que salir para que pudiera entrar más gente. Así que vamos a darle la palabra a Araceli para que pueda ella también relatarnos sus reflexiones sobre esta pregunta. Dale, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde bien calurosa. Y qué rico ver que después de todo lo que ha pasado este año siga moviendo gente a hablar de feminismo y de cómo podemos sumar más mujeres, más personas a este cambio cultural, institucional y profundo que necesitamos para la sociedad. Antes de partir con la pregunta de en qué momento el feminismo me hizo sentido, quería dar una vuelta por todo lo que ha pasado este año, todo lo que implicó el Mayo Feminista, el que hoy en día se estén haciendo las preguntas en distintos ámbitos de la sociedad sobre una sociedad profundamente machista, patriarcal, que se esté cuestionando un modelo educativo sexista, que se estén cuestionando los roles de género y que hoy permite que muchas mujeres se sientan parte de este cambio y que quieren llevar adelante desde distintas perspectivas, desde distintos oficios, desde distintos espacios y ponerse a disposición justamente para realizar estos cambios. El momento exacto en que una
se entra a cuestionar todos estos roles dentro de su vida, yo creo que es muy impreciso. Más bien quizás hay ciertos hitos que nos marcan a lo largo de nuestra vida, que van haciendo pequeños clics para que nos empecemos a despertar y a entender de qué se trata el modelo social en el que vivimos y a tomar conciencia feminista. En primer lugar, a nosotras mismas siempre a veces nos cuesta reconocernos a nosotras mismas como feministas por todo lo que implica realmente ser feminista y llevar a cabo eso en lo cotidiano, en las relaciones interpersonales, en nuestros trabajos, en nuestras casas de estudio, en los distintos ámbitos de la vida donde entramos a cuestionarnos justamente todas las relaciones de poder bajo las que estamos sometidas. Contarles un poco de mi experiencia. Yo no soy como de una generación que quizás venía con un conocimiento teórico, histórico sobre feminismo, que dentro de mi crianza cuando era niña no era un tema central. Tampoco lo fue durante mis años de colegio, más bien todo lo contrario. Me tocó estar en un colegio de monjas que era bastante conservador en torno a los roles que cumplía la mujer en la sociedad, a qué cosas debiese estar enfocada, cuáles debiesen ser sus pretensiones de vida, como casarse, ser una buena mujer, entendiéndolo desde una perspectiva hacia el marido, siempre hacia el hombre y no hacia una misma. Y si bien una siempre desde chica de repente se va cuestionando esas cosas como me gustan las matemáticas, ¿por qué me dicen que esto no es de niñas? ¿Por qué dicen que no puedo estudiar ciertas cosas por solo ser mujer? Pero a esa etapa yo prefiero llamarla como la etapa como instintiva, esta etapa del instinto feminista que hay dentro de cada niña, que a lo largo de su vida ve cómo se les van poniendo ciertas trabas, ciertas barreras. Después, cuando fui creciendo, yo creo que donde me tocó quizás mirar más fuertemente el machismo en la sociedad y la desigualdad bajo las que estamos sumidas fue cuando entré a la universidad. Entré a la Universidad Católica y en el momento que estaba postulando a mi carrera, estudio música, composición, era una sala de aproximadamente 30 personas, habíamos 2 mujeres. Y el primer comentario que nos hizo la comisión que realizaba la prueba de admisión fue: 2 mujeres, qué valientes, ¿qué hacen acá? Como antes de cualquier prueba, de cualquier pregunta, de cualquier cosa, ya estaba impuesto ese prejuicio y a mis 18 años fue súper fuerte encontrarme con eso de frentón cuando pretendía entrar a la universidad. Finalmente logré entrar a la carrera y cuando una entra a la universidad, a una carrera masculinizada que está compuesta mayoritariamente por hombres, siente que de cierta forma le ganó al patriarcado, pero a medida que se va desarrollando dentro de la vida académica se da cuenta de que no es tan así, de que siguen habiendo barreras muy importantes dentro de la carrera, la invisibilización que tenemos dentro de nuestro rol en la historia, cómo se nos niegan nuestras capacidades, cómo se nos evalúa distinto, las situaciones de acoso y abuso a los que estamos expuestas dentro del mismo espacio universitario, el abuso de poder de muchos profesores también, que afortunadamente en el último tiempo han sido denunciados y se están tomando carta en el asunto. Y toda esta acumulación de cosas me fue empezando a hacer como ruido dentro de mí y me hizo plantearme las preguntas. Como había algo que me incomodaba, no entendía bien qué era ni de dónde venía esa rabia. Que también una piensa cuando se siente sola, sobre todo en una carrera casi por los hombres, y una es la exagerada, si una es la que se está pasando películas y solo una es la que se hace la pregunta por qué mi profesor hace clases con referencias sexuales para explicar contenido pedagógico. Y después, compartiendo con más compañeras, me fui dando cuenta de que no eran rollos míos solamente, de que en distintas carreras de la universidad muchas compañeras se estaban haciendo las mismas preguntas. Y es ahí donde empecé a decir, chuta, hay algo que hacer acá. Y una de las cosas que me hizo sentido fue, en primer lugar, incluso antes de declararme sentirme como la necesidad de estar en la búsqueda del feminismo, fue la militancia política dentro de la universidad. Como a través de la acción política y de la acción con mis compañeras de la organización,
poder reivindicar todas estas situaciones que se vivían en la universidad. Siendo la más urgente de estas, la que también hizo estallar quizá en la mayoría de los espacios educativos este año las movilizaciones, que eran la violencia sexual que se vivía en los espacios educativos. En primer lugar, encontré refugio en mis compañeras de la Secretaría de Género de mi universidad, con quienes se trataban estas temáticas, y aún no tenía muy claro si me sentía realmente feminista o no, porque uno se cuestiona demasiado, como todavía no he hecho nada, solo me estoy cuestionando, no he leído tanto, siempre está la constante presión del academicismo de que el más feminista es el que ha leído más texto, y también cuando uno se va asumiendo dentro de la política misma, se da cuenta de que a pesar de que una cree que le ha ganado muchas cosas por estar en la universidad, por participar dentro de un espacio político, sigue encontrando barreras, y muchas veces esas barreras también son los mismos compañeros que creen que nuestras demandas son cosas secundarias, que durante años relegaron todas las temáticas en torno a la violencia hacia la mujer, en torno a un modelo educativo sexista, fueron cosas que eran solamente un ítem más de la larga lista de supermercado del movimiento estudiantil y no una demanda central dentro de lo que debíamos entender como, para entender una nueva educación en Chile, por ejemplo, debíamos cuestionarnos ese tipo de cosas. También una de las cosas que me fue como generando más rabia como dentro de este actuar reaccionario hasta como sentirme que el feminismo era el camino, era la institución justamente donde estaba inmersa. La Universidad Católica, una universidad profundamente conservadora, que ha sido una piedra de tope para grandes avances del país, sin ir muy lejos, con todo lo que fue la discusión en torno a la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, la participación de nuestro rector en el Tribunal Constitucional y la defensa de la objeción de conciencia institucional, que finalmente viene a como negarles y fijar un estado de excepción para ciertas instituciones para no realizar este derecho que a tantas mujeres nos ha costado tanto conseguir. Entonces, esa acumulación de largos sucesos de la vida, relaciones interpersonales en que me he sentido violentada, la misma academia, la institución, fueron como aglutinando toda esa rabia que viene de muchas de nosotras, desde las entrañas, a entender que algo está mal, hay que cambiarlo, hay algo que me incomoda, y ahí aparece la palabra feminismo. Y cuando aparece esa palabra, una encuentra refugio, una encuentra compañeras, una encuentra amigas y un espacio seguro para entender cuál es el cambio de sociedad que necesitamos para el futuro. Y ahí cuando me tocó después estar en la federación, fue algo que junto con mi equipo, que hay varios por ahí acompañándome hoy día, es algo que quisimos llevar como por delante durante este año en las movilizaciones estudiantiles, que era necesario ponernos a nosotras adelante, que no fuesen los hombres los que nos quitaran el protagonismo y ser nosotras mismas quienes sacáramos la voz a las mujeres a las calles, lograr conmover a una sociedad entera en torno a la problemática que estábamos viviendo. También porque si bien la violencia sexual es como la punta del iceberg, la forma más cruda en que vivimos la violencia de género en nuestra sociedad, entendemos que el problema no se va a solucionar con protocolos contra la violencia como se están ya realizando en varias instituciones. El protocolo puede ser una respuesta reaccionaria, pero la solución requiere un cambio mucho más profundo, un cambio de sociedad, un cambio cultural y un cambio en las raíces más profundas de nuestra educación, desde que somos pequeñitos y que nos visten de rosado y los niños con zapatillas y buzo y nosotras todas incómodas con zapatitos y vestidos que por suerte podemos jugar y ya tenemos inhibición de nuestro desarrollo motriz, hasta en el espacio universitario en el que nos enfrentamos a una serie de barreras bastante importantes que no ayudan a que logremos terminar nuestras carreras. Finalmente, creo que compartir esta experiencia, las experiencias que se han compartido este año a través de distintas mujeres que han salido a hablar en la esfera pública, que han salido a denunciar, que se han atrevido a contar sus experiencias,
me he dado cuenta de que muchas mujeres en sus casas, como leyendo revistas, columnas en el diario, viendo apariciones en las noticias, se han sentido identificadas con esta historia, se han sentido identificadas con lo que está pasando con quizás la marcha del 16 de mayo y ver a todas esas mujeres marchando por la Alameda. Y es súper lindo encontrar ese reflejo de cada mujer en cada una de esas vivencias y de que juntas nos podamos reconocer como víctimas de este sistema y que eso también nos haga darnos fuerza para salir adelante y enfrentarlo. Porque finalmente, y una cosa preciosa que también está muy presente en este libro, que en cada historia también hay una lectora, una niña, un niño también, que se va a sentir empatía con esa historia, se va a sentir identificado y va a querer cambiar el mundo con esos relatos. Creo que es lo más importante y la huella más grande que le podemos dejar a las generaciones futuras. Porque si bien hay muchos tipos de feminismo en disputa, el feminismo es algo que se va reconfigurando a medida que pasan los tiempos. El feminismo de los años 50 no es el mismo de hoy en día, pero también el feminismo es algo que nos permite todos los días autorrevisarnos, aprender de nosotras mismas, aprender de nuestras compañeras, tomar conciencia tanto personal como colectiva del problema al que nos enfrentamos y también entenderlo como un horizonte de que todas las acciones que al menos yo me propuse hacer desde que tomé esa conciencia en adelante iban a ir enfocadas con ese horizonte, con alcanzar una sociedad verdaderamente feminista. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Primero quiero agradecer el privilegio de estar acá entre mujeres jóvenes, muchas de ellas abogadas, que se asumen como feministas hoy día. Y lo digo siendo como la vieja del cuento, porque me hubiera encantado que estuviera pasado en mi época y no pasó. Y agradecer la invitación también porque creo, como decía la Patti, que esta creación que hicieron efectivamente entrega herramientas a las más jóvenes, a las jovencitas, a las adolescentes, para que leyendo estas biografías se vayan identificando con cosas que les pasan y le puedan poner nombre a ese malestar que nos incomoda, hasta que como que de repente uno se pone, lo que me dijo alguna mentora alguna vez, uno se pone los lentes del género y no se los saca nunca más. Entonces, gracias por la idea, porque de todas maneras va a sumar. Y antes de contarles un poco de la trayectoria mía y cómo llegué a asumirme como feminista, solo quería decir que en realidad es un problema de tiempo, porque la discriminación o la subordinación que vivimos las mujeres por el hecho de serlo, la verdad es que es una experiencia que vivimos todas en cualquier minuto, en cualquier momento de la historia, y que lo único que hace que esa mirada cambie es justamente la conciencia de la situación que una vive. Por lo tanto, siempre aquellas mujeres que todavía no hayan asumido el feminismo implícito o explícito, me da lo mismo que uno se llame feminista, mejor si se llama, pero implícito o explícito, la verdad es que hoy día, antes me daba rabia, hoy día debo decir que, pucha, todavía le falta, todavía tiene que pasarle desgraciadamente algo que le permita hacer clic, y son procesos que una como feminista acompaña respecto de sus amigas no feministas hasta que pasa lo que le pasó a la Vera, que dice, ya, soy feminista. Bueno, en el caso mío, yo debo decir que hay ciertamente va pasando el tiempo y uno hace relecturas de su propia historia. Hoy día pienso que un germen fundamental, en mi caso, y hace sentido con varias de las biografías que aquí se planteaban,
tiene que ver fundamentalmente con mi madre. Y mi madre, siendo una mujer hija de exiliados, que tuvo que vivir la Guerra Civil Española, que se fue exiliada a Francia primero y después estudió en la universidad en Marruecos, donde conoce a mi papá. Bueno, ella tiene una historia muy potente, llega a Chile con esa historia y planteando siempre desde chiquitita la necesidad, eran dos buenos mandatos: no te cases, sea autónoma. Esos eran los dos mandatos que he cumplido fielmente, porque no me he casado y me ha tocado además ser muy autónoma, porque mi familia se fue cuando yo tenía 17 años de Chile y yo me quedé. Y me hice cargo de mi autonomía, de mis estudios, de todo para adelante. Cuestión que fue dura en su momento, pero que para mí hoy día constituye un valor, porque la verdad es que no suelo ser muy obediente frente a las estructuras, entonces, y creo que esa es parte del camino que hice. De todas maneras, mi familia no se fue por el golpe, entre paréntesis, sino que porque cambiaron a mi papá de pega. Y yo me quedé, bueno, con el costo, lo que significaba quedarse a los 17 años en un país donde yo no tenía ningún familiar. Pero mi familia han sido mis amigas, mis amigos, los que he dejado, los que he ido incorporando con el tiempo, y a ellas, sobre todo a ellas, les debo, digamos, mucho de lo que soy ahora. Yo diría que el hito central y donde se empiezan a mezclar y a contrarrestar estos mundos es lo mismo que contaba Priscila, en la universidad. En la universidad, salvo, bueno, mi papá era bien machista en realidad, pero iba quedando un poquito al lado frente a la fuerza de mi mamá, que entre paréntesis estudió 2 carreras y una muy compleja para un hombre tradicional, que era la arqueología, y que significaba que mi mamá de repente desaparecía de la casa. Él era un gerente de empresa, entonces era como muy raro esto, que la señora, el gerente de empresa, se iba 2 o 3 meses a vivir con las comunidades mapuche y se quedaba él a cargo. Eso fue un factor de tensión permanente en mi casa, pero también mi mamá siempre planteando: uno tiene que ser lo que quiere ser y no lo que te obligan a hacer. Entonces, bueno, con eso yo entré a Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso, lo que ya una gran experiencia, digamos. No me definía como feminista en ese tiempo, sino que más bien como una mujer de izquierda, pero la verdad es que era tan brutal la educación en la Católica de Valparaíso, porque los profesores, varios de ellos, digamos, insignes representantes de la dictadura, además, eran de los que uno levantaba la mano y decía: no, usted es mujer. Después íbamos a dar exámenes, y examen a fin de año, menos mal me cambié a Chile, y le vamos a preguntar sobre el servicio militar. No, usted qué va a saber del servicio militar, y su opinión no importa, porque esto es un asunto de hombres. Bueno, de eso estuvo lleno la Católica. Ustedes le roban el puesto a hombres que vienen aquí a ejercer su profesión, cuestiones que, según he visto, todavía perduran en la universidad. Me cambié a Chile y la verdad es que eso cambia por lo menos la brutalidad, digamos, de las relaciones de género. Y sin embargo, a mí me gustaba mucho durante la universidad, por una parte, el derecho penal. Es lo que más me acercaba, digamos, al conflicto social y a mis intereses políticos. Pero me sorprendía siempre este gustito que tenían los profesores de derecho penal por los delitos sexuales, ¿no? Y el describirlos, e hiperdescribirlos, y la penetración, y que la eyaculación, y no sé qué, todo se volvió un tecnicismo, y nadie hablaba de las víctimas, sino que del tipo penal, ¿no? Y yo siempre preguntaba, era bien pesada para preguntar, y decía: oiga, pero estamos hablando de qué, de partes del cuerpo, estamos hablando de personas, en fin, buscaba respuestas que la verdad no habían en esa época en la universidad, y me puse a trabajar temprano, que en lo personal es político. Y entonces me puse ya a trabajar derechamente, con una corta pasada por la Vicaría de la Solidaridad. Me puse a trabajar derechamente en derechos humanos de las mujeres, tema que no era muy tocado en Chile,
el feminismo jurídico era que nos llegaba eran por fotocopias y eran fotocopias anglosajonas, no había mucho. España después empezó a producir más esto y ya se hablaba de feminismo marxista, feminismo de la diferencia, feminismo en igualdad. Yo por lo menos he pasado por todas esas y al final creo que son todas esas las que nos nutren hoy en día. El feminismo en igualdad, obviamente, para una abogada es clave, pudiendo deconstruir lo que es la igualdad. El feminismo marxista, obviamente, que es clave para analizar la situación histórica de opresión de las mujeres. El feminismo cultural también es muy importante para entender la relación entre las mujeres y generar movimiento desde ese cuestionamiento de cuáles son las relaciones o cómo son las relaciones hacia las mujeres. Y me fui a trabajar a la única organización feminista que existía entonces, que era La Morada. Y bueno, ya de ahí para adelante me sentí feliz de trabajar entre mujeres, por mujeres, para mujeres, desde una perspectiva feminista. Me fui de Chile un par de años, sentí que necesitaba un descanso, me fui a trabajar en derechos humanos a otro país. Y a la vuelta pasé un rato por el Estado y volví de nuevo a La Morada hasta el 2004, donde fundamos con otras compañeras Corporación Humanas, que es la organización en la que trabajo, a la que volví después de mi incursión por el espacio público estatal, autónomo y no autónomo. Y por lo tanto, yo creo que lo importante en esto es tener con quién conversar las dudas que uno tiene, porque la presión es muy fuerte, lo que yo llamo la machiplacencia es muy tenaz, es decir, muchas mujeres que no pueden o no logran asumir una conciencia feminista porque es muy fuerte la legitimidad que da el poder masculino. Y en esos términos me parece que acompañar en este proceso a las amigas o cuando ellas la acompañan a uno es clave para generar esa fuerza que permita decir, miren, aunque la legitimidad la dé el mundo masculino, la verdad es que no me importa, yo sigo el camino, este otro camino. Creo también que sin esos colectivos uno no conoce a mujeres que marcan hitos en la vida. Y yo aprovecho, digamos, Julieta Kirchner, por supuesto, una de mis grandes mentoras, Rhonda Copenhaver, que fue una de las abogadas de Roe versus Wade y que me metió en todo lo que fue el tema de la Corte Penal Internacional, donde creo que tuvimos una gran victoria como feministas. También Alda Facio, una de las referentes en el ámbito jurídico y que hoy día hace parte del Comité de No Discriminación hacia la Mujer de Naciones Unidas, Gladys Acosta, en fin, hay muchas mujeres mayores que yo que me pasaron la posta y también tiene eso que ver con que esté aquí, porque no quiere decir que me vaya a jubilar todavía, pero de todas maneras es necesario pasar la posta, es necesario que generemos puentes y es necesario que tengamos los espacios para dudar, porque yo creo que cuando uno es feminista, por lo menos 2 terapias se hacen en la vida. Uno esperaría que los caballeros también se las hicieran, son pocos los que las hacen. Nosotras hemos desconstruido nuestros mundos 1 y 1000 veces, los caballeros no lo hacen, y yo creo que eso es parte de la falta de sintonía que hoy día tenemos. Así que las felicito, espero que estas conversaciones sigan y espero que el feminismo ahora, con todos los slogans y los gritos que tiene, que antes no tenía, logre lo que tiene que lograr, que es vencer el patriarcado. Muchas gracias. Yo olvidé decir 2 cosas que tienen que ver un poco con lo que mencionaba al final. La portada del libro, que está por ahí circulando, un par de ejemplares para que lo miren. Y bueno, que está ahí proyectada, la hizo Sol Undurraga, una ilustradora muy talentosa, y tiene que ver un poco con lo que decías al final, como esta construcción y deconstrucción permanente en la que estamos las mujeres
aquí la mona que está ahí se mete a un pozo, ¿cierto? Buscar pedazos de un cuerpo femenino. Logra, bueno, finalmente ponerse esas distintas partes y terminar ahí con la capucha y el puente en alto, que está súper bueno como para ilustrar. Y en ese sentido quería darle también las gracias a todas las ilustradoras que participaron en este libro, porque una de las gracias del libro, que creo yo, es que no solamente se comunica en lenguaje a palabras, ¿no? en escrito, sino que también a través del lenguaje gráfico, que es otro código que comunica desde otra perspectiva y que creo que también le añade una riqueza para poder conectarnos también a través de esas otras formas de expresión. Y la otra mención que también tiene que ver un poco es bueno, aquí hay algunas personas de ABOFEM, que es la Asociación de Abogadas Penalistas de Chile, que también fue uno de los motivos por los cuales este libro se gestó, porque en medio de la locura y la vorágine de haber creado esta asociación, que hoy día tiene más de 500 socias y que es un monstruo hermoso que sigue creciendo, ahí fue cuando yo dije, asustadísima, ¿cómo llegué aquí? Así que eso, también como agradecer, aquí está Bárbara acompañándonos también, agradecer a las compañeras de la asociación porque también es un tremendo espacio que recoge la costa también de quienes nos han precedido. Pero yo quería agradecer además a los ilustradores que están hoy día con nosotros acá. Bueno, Chelo Turrega está de viaje, va a estar luego en Santiago. Otro ilustrador está en España, que es Pau Azul, que es de Barcelona, pero está con nosotros Diego Pritzvich, que está por allá, más conocido como el Mono Pritzvich, está por allá. Pero lo conocen, pero nosotros como editores, la primera vez que trabajamos con él, quedamos súper contentas de lo que hizo Diego. También por streaming saludamos a Héctor Ruiz, más conocido como Chavo Chato, que está en México. Y también está acá Carolina Celis, ahí al fondo, que hizo una hermosa ilustración. La Sofía, que no pudo venir, que es una editora muy joven, que también es una ilustración que está en blanco y negro, la van a ver dentro de tres mujeres bien bonitas. Y está también Cristian Garrido, allá al fondo, que está al lado de Carolina Celis. Sofía, Celisa María no está, ¿no? Andrea. Sí, Andrea, que sí está acá, que está por allá al fondo. Sí, Andrea más. La ilustración de la escolar, que es una ilustración que son unas trenzas que también es maravillosa. Y Antonia Johnson está acá. Sí, ahí lo reconocí. Antonia Johnson también está acá. Como editorial general de nuestro libro, una de sus características es que siempre van a tener ilustración, y sobre todo ilustración chilena, y ojalá nuevas voces, que es una cosa que nos interesa porque, como decía Vero, el código gráfico también está muy colonizado por el patriarcado también. Entonces quisimos invitar a tres ilustradores que sabemos que tienen cierta sensibilidad para que también se pregunten, para que lean esta historia, para que se cuestionen. Y yo por lo menos cierro contándoles que nosotros tenemos un nuevo proyecto con Mujeres de Puño y Letra, que empezamos a trabajar justo mañana cuando termine este lanzamiento, en que vamos a reunir ilustradoras. Todas las ilustradoras de nuestro libro están invitadas desde ahora y en adelante les vamos a comunicar, y escritoras feministas. Vamos a hacer un gran encuentro nacional. Así que las invitamos y esperamos también que sigan participando de nuestro lanzamiento. Y bueno, le agradezco a mi hermana Karina Koch, que está ahí, que es mi socia, que hizo la dirección de arte, que no está tan presente que se me olvida agradecerle, pero hizo la dirección de arte, eligió y se contactó con muchos ilustradores y ahora está cuidando a su sobrina, que duerme como en todos los lanzamientos de nuestro libro. Así que muchas gracias a todos y a todas, y sobre todo a la que trajo esta idea para acá. Con nosotras Laura Lacayo, que además cambió su pasaje conmemorada mañana de Chile para investigar. Y la Cata Bosch y Anita Fernández también, así que si quieren decir algo. Y cualquiera de ustedes, si quieren, también hablar. Está abierto el micrófono. Bueno, no estaba preparada.
Todo esto me emociona muchísimo, no pensé, bueno, tú tampoco, ¿no? Pensé que íbamos a llegar hasta aquí, que se iba a materializar en este libro. Y bueno, la mejor recompensa para todos estos nervios que hemos pasado es pensar que algún niño o alguna niña va a leer algunos de estos relatos y se va a hacer esas preguntas. Y alguna idea se le ocurrirá para que el mundo que viene sea mucho mejor que el que hemos vivido y las mujeres del futuro no vivan las sensaciones de abuso, de opresión, de violencia, de temor que muchas de nosotras y de las que nos han antecedido han sufrido. Así que espero que allá llegue. Ese es el horizonte. Gracias por estar acá. Hola, soy Laura, soy nicaragüense. Y nada, yo solo sumar algo que mencionó Vero, capaz de recalcar eso como el componente pedagógico, ojalá que tenga el libro, de invitar, ojalá no solo a las niñas y a los adolescentes, sino también a todas y a todos a preguntarnos sobre el feminismo, ¿no? Preguntarnos cómo llegamos hasta aquí, si no hemos llegado, por qué, y poder ojalá que esa pregunta vaya convirtiendo que cada vez sea más normal y más común, poder tener alrededor gente que esté luchando con mucha convicción por la igualdad para todas, ¿no? Entonces, eso, como también invitarlo a que se hagan la pregunta, ojalá escriban, ojalá tengamos ahí una forma de recopilar las historias que nos lleguen de otras historias, ¿no? También como algo interesante también del libro, o particular, es que hay historias que tienen muchas cosas en común y sabemos que hay otras miles de historias que no están contadas, entonces también invitarnos a preguntarlas y a compartir con otras mujeres sobre esa historia, porque probablemente eso va a seguir generando lazos muy fuertes de solidaridad y hacer crecer esto y transformar ahí el mundo y seguir el camino de transformación que hacemos. Primero agradecerle a la Vero que nos contó, nos puso la presión justa para que pudiera salir en corto tiempo también. Y agradecerles a todos los que están acá, que nos están acompañando, apoyando. El libro, me emociona verlo ahí porque todavía no lo tengo en la mano, pero cuentan historias que son súper propias, son súper nuestras, son súper personales. Como decía la Vero, no era un intento de hacer academia el libro, sino que un intento de volver a leer nuestra propia historia desde la perspectiva de cómo llegamos a ser libro. Así que muchas gracias y que lo disfruten.